Dios les bendiga, mis amados. Les saluda Pastor Calito. Estamos contentos, reposados en el Señor y esperando que usted también esté esperando en la gracia del Todopoderoso para que podamos seguir hacia adelante a pesar de las cosas que suceden o que están sucediendo. No podemos retroceder, hay que mantenernos firmes, constantes. Continuamos hoy con la serie de mensajes relacionados con las 7 palabras. Hoy vamos a estar hablando con relación a la palabra número 4, de las cuales ya sabemos el Señor expresara en la cruz del Calvario. Todos nosotros sabemos, los cristianos, que nuestro Señor Jesucristo era 100% Dios, 100% hombre. Esto para la mente que tiene sabiduría, o sea, para el hombre espiritual, porque el hombre carnal no entiende esto. Las cosas del espíritu hay que discernirlas espiritualmente, pero nosotros entendemos que usted conoce, reconoce y entiende estas cosas. Siendo así, el Señor Jesucristo estuvo expuesto a emociones, a situaciones emocionales, valga la redundancia, de las cuales tuvo que enfrentar en diferentes etapas de su ministerio. Habiendo predicho los profetas los sufrimientos de Jesucristo, él mismo también dejó saber, les enseñó a sus discípulos que tenía que sufrir la cruz, que tenía que ser crucificado, que tenía que subir a la cruz. Y literalmente el verso o el texto dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Otro verso nos dice, porque les enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Otro verso nos dice, he aquí ya el Señor encaminándose hacia Jerusalén para subir a la cruz. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Le condenaron a muerte, pero no le hicieron un juicio legal, honesto e imparcial. Lo juzgaron unas 6 veces más o menos, pero lo hicieron de noche, no hubo quien abogara por él, etc. Simple y sencillamente lo juzgaron culpable, y tenía que ser así a mi manera de entender. Luego el próximo verso dice, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al 3er día resucitarán. Todos estamos enterados que todas estas cosas sucedieron. Lo maltrataron, lo latigaron, lo escupieron, le dieron de empellones, le dieron bofetadas, etcétera. Se burlaron de él. Un sinnúmero de situaciones que tuvo que sufrir nuestro amado Salvador. Mateo nos dice, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera,
le dieron a beber vinagre con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, dice, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Dice la Escritura, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. De acuerdo a la historia, donde está el monte de la Calavera, pasaba en ese entonces la calle principal. La idea de crucificar ahí era que todos los que pasaban vieran lo que les podía suceder a ellos si cometían alguna falta, algún delito. Era la manera de intimidar a todo el pueblo. De todos modos, todo esto estaba profetizado. El salmista dice, todos los que me ven, el salmista escribió y dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca meneando la cabeza. Se encomendó a Jehová, líbrele él, pues que en él se complacía. Viene a mi mente, no puedo dejar de pensar cuando leo este verso, que el Señor dijo de Jesucristo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Bien escribió el profeta con relación a Cristo, con relación a los sufrimientos de Jesucristo, unos entre 700 u 800 años de anticipación. Escribe y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, no se defendió, no argumentó. Como cordero fue llevado al matadero. Como cordero fue llevado al matadero. Como un manso cordero, porque así convenía. Ahora, sucedieron varias cosas, muchas cosas, todas las cosas estaban profetizadas. Amos profetizó con relación al oscurecimiento del día que el Señor Jesucristo estaba colgado, pendiente, clavado en la cruz. Dice lo siguiente: acontecerá aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Todos sabemos que esto pasó en el día que Jesucristo estaba en la cruz pagando por nuestros pecados. Él no tenía culpa.
La culpa era suya, mi hermano. La culpa era suya, mi amigo. La culpa era mía, era de toda la humanidad. Mas Él quiso pagar por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él quiso pagar ese precio. Mateo nos dice, y desde la hora sexta al mediodía, las 12 del mediodía, hubo tinieblas, la profecía cumplida. Hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Ahora, algunos dicen que fue un eclipse, pero mis amados, un eclipse no tarda tanto tiempo así. Es que la palabra de Jehová se estaba cumpliendo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, una palabra de desesperación. Esto significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos argumentan que Dios no lo dejó, que Dios no lo abandonó. Desamparado es uno que está solo. Desamparado es alguien que no tiene a nadie, que nadie está cerca de él, que nadie está a su lado. Alguien que lo dejaron solo. Cristo lo sintió y lo expresó. Si Cristo, que no hizo pecado, que no se halló engaño en su boca, expresó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una gran realidad que el Padre lo dejó solo por un momento. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué el Padre lo desamparó? ¿Por qué lo abandonó por un lapso de tiempo? Por lo que dice el profeta. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo fue herido por nuestras rebeliones. Fue molido por nuestros pecados. Estaba profetizado y así tenía que ser. Ahora, Dios abomina, desprecia, aborrece el pecado. Por eso no soportó ver a su hijo llevando tanta maldad, llevando sobre él tanto pecado, y tuvo que dejarlo por un momento. Lo abandonó por un momento. Cristo no pecó. Cristo no pecó. Ya dijimos, nosotros somos pecadores y Él vino a morir por causa de nosotros. Fue tentado, dice el escritor bíblico, en todo, según nuestra semejanza, según nuestra naturaleza, pero sin pecado. Fue tentado, fue probado, pero no pecó. El apóstol Pedro dice, el cual, Cristo, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca.
Otra vez el apóstol Pedro dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. En su cuerpo, sobre Jesucristo, se cargó el pecado de todos nosotros. En su cuerpo llevó nuestro pecado sobre el madero, sobre la cruz. Era suficiente razón para que el Padre lo dejase, quitara su mirada de él, porque Dios abomina el pecado. Dios no quiso ver a su Hijo cargando la maldad, el pecado de todos nosotros. Pero siempre que paso por este momento de la cruz, donde el Padre lo abandona, viene a mi mente y como que puedo visualizar que en ese momento de desesperación la presión fue más fuerte en el cuerpo físico del Señor Jesucristo, y como que empezó a sangrar un poco más, un poco más acelerado, y las gotas empezaron a fluir y empezaron a mojar el madero, y la sangre es la que hizo expiación por el pecado del mundo. Todo ese pecado que estaba sobre él empezó a ser, aleluya, limpiado, y empezó otra vez a ver la comunión entre el Padre y el Hijo por la sangre de Jesucristo de Nazaret. Es su sangre la que nos limpió de maldad y de pecado. El apóstol Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La versión Dios habla hoy de este verso, de este que acabo de hacer referencia, dice, Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa de nosotros, por causa nuestra, Dios lo trató como al pecado mismo, para así librarnos de la culpa. Dios es tan santo y tan santo, tan puro, tan limpio, que Él no puede ni ver el pecado. Por eso abandonó a su Hijo. El apóstol Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Nosotros sabemos que maldito es dedicado, separado, consagrado para destrucción. A ese punto nos lleva el pecado, que se nos declara para destrucción. Cristo no estaba pagando por su pecado, estaba pagando por nuestro pecado. Él llevó nuestro pecado en el madero y fue tratado como Dios trata el pecado. Está claro entonces que por nuestro pecado, por nuestra rebelión, el Señor Jesucristo tuvo que sufrir la cruz. Está claro que por nuestro pecado puesto sobre Él, Dios el Padre lo trató así.
Cristo solo nos amó. Y por amarnos de esa manera, en el momento de tinieblas, en el momento de dolor y desesperación, clamó: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, el escritor bíblico dice: porque fue cortado, de la tierra de los vivientes. Fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, por nuestras maldades, Jesucristo el Santo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aleluya. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y fue contado con los pecadores. Fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cristo no tenía que ser contado con los pecadores. No necesitaba, no merecía ser contado entre los pecadores o con los pecadores. ¿Sabe usted por qué él fue contado con los pecadores? Él fue contado con los pecadores para que usted y yo seamos contados entre los santos, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cristo nos da la paz. Cristo nos da reposo. Y aunque como seres humanos en algún momento tal vez lleguemos a desesperarnos, así como Él clamó, nosotros podemos clamarle a Él para que Él nos ayude, porque Él nunca nos va a abandonar. Por eso quiso venir desde su trono celestial y llegarse a nosotros para sufrir a ese punto, para que nosotros alcancemos su justicia, recibamos su justicia. Cuéntate, o que te cuenten entre los santos. Ese es el propósito de Dios: santificar, consagrar, separar tu vida para la gloria de su nombre, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios te bendiga.